Bienvenidos a Perspectivas Proféticas. Soy Hilary Henríquez. Y yo soy el pastor Andrew Henríquez. Nuestro propósito es ofrecerles un profundo análisis bíblico sobre acontecimientos actuales que suceden en el mundo y también en la Iglesia, indicando que la venida del Señor es inminente. Recién hemos hablado sobre lo que está haciendo el Papa Francisco abiertamente y sobre que trabaja muy serio, avanzando rápidamente para imponer la santidad del domingo y sobre cómo el mundo en general está preparado para aceptar su agenda. Basado en eso, podemos comprender claramente que la marca de la bestia está solamente a unos pocos momentos de distancia. Y al observar lo que pasa en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, algunos eventos que ocurrieron deberíamos poder comprender muy claramente también que la venida del Señor está cerca y que es tiempo de ocuparnos de la obra de nuestro Señor. Uno de los eventos que vamos a analizar hoy trata sobre algo que ocurrió en secreto, pero que creo que el Señor ha permitido que esta información sea traída a la vista y hecha pública para que su pueblo pueda ver lo que ocurrió detrás de las escenas desde hace bastante tiempo. El presidente de la Conferencia de Florida, Mike Colley, escribió recién un correo electrónico y me gustaría compartirles algunas líneas de ese correo que se supone que debería haber quedado privado, pero llegó a ser público, donde él habla sobre el pastor Doug Batchelor. Hace poco, la Conferencia de Florida en la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha recomendado un cambio en la programación de una de nuestras iglesias locales. Doug Batchelor, orador de Amazing Fact, ha sido invitado para una reunión de una semana este otoño en la iglesia de Meadows. No obstante, la administración de la Conferencia de Florida ve al pastor Batchelor como una influencia divisora en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta preocupación gira en torno al tema de la involucración de las mujeres en el ministerio como ancianos y pastores y a que la posición que él ha enseñado abiertamente desde hace unos cuantos años no está en armonía con la posición y la política de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, dice el presidente para terminar su carta, desanimamos a la iglesia de Spring Meadows de seguir adelante con la invitación del pastor Batchelor. Y este consejo es para la iglesia local de Spring Meadow, porque el pastor Batchelor fue invitado para predicar en esta iglesia. Pero como es un consejo del presidente de la Conferencia de Florida, resulta que el pastor Batchelor no será bienvenido en las iglesias de toda la conferencia. Y este es el mismo Mike Colley, el presidente de la Conferencia de Florida, que el 17 de julio de 2015 posteó esta declaración en su página de Facebook, al igual que el que acabas de leer, también de su página de Facebook. Él dice: una mirada cercana hoy a la Iglesia Adventista en Norteamérica revela que la Iglesia está en la necesidad de un profundo cambio si quiere seguir en el cumplimiento de su misión, especialmente en alcanzar las personas menores de 40 años, ahora y a medida que crecen. Luego el presidente continúa citando un autor secular llamado Robert Quinn y después escribe lo siguiente: estas son algunas de las razones que me hacen sentir de esta manera. 1. Los estudios indican que estamos perdiendo 40-45% de los que bautizamos. 2. Investigaciones en Florida del Sur muestran que estamos perdiendo 60-70% de nuestros jóvenes de las iglesias de inmigrantes, la iglesia latina y del Caribe, después de la escuela secundaria. No retenemos a nuestros jóvenes en estas congregaciones. 3. Hay muy pocas iglesias afroamericanas en algunas conferencias regionales. El trabajo está sostenido solo por la afluencia de nuestros miembros caribeños y conversos. Pero no alcanzamos a los indígenas estadounidenses negros. 4. Muchos de los miembros de raza blanca en la división norteamericana son viejos.
Las familias blancas más jóvenes brillan por su ausencia. Luego el presidente Mike Cawley termina su post en Facebook escribiendo: creo que Dios nos está llamando a enfrentar el reto y hablar de ello, y luego planificar estrategias agresivas. Aquí dejo un enlace a un simposio o conferencia donde vamos a comenzar a abordar estas cuestiones en el año 2016. Ahora se debe poner la pregunta: ¿a quién permitirá el presidente Mike Cawley entrar en las iglesias de la Conferencia de Florida para predicar sobre el reavivamiento y la reforma, a los que él llama iglesias moribundas? Si actualmente él está marginando y discreditando un predicador como Doug Batchelor de Amazing Facts, a Doug Batchelor, que hizo muchísimo para el adventismo del séptimo día mediante su ministerio. Muchísimas almas han sido ganadas para la verdad bíblica del adventismo del séptimo día. Me pregunto qué hará Mike Cawley muy pronto para reanimar lo que él está llamando iglesias moribundas de la Conferencia de Florida. Creo que él está aludiendo a una nueva organización, sobre la cual Ellen White habló en el primer volumen de Mensajes Selectos. Pero como hemos hablado antes, tú estás mencionando la fecha cuando este correo electrónico se volvió público, explicando la ironía de las cosas. Este incidente de la desacreditación de Doug Batchelor y Amazing Facts por Mike Cawley y de sugerir no recibir a Doug Batchelor hablar en la iglesia o en las iglesias está relacionado con un artículo escrito por Bill Knott, el editor en jefe de Adventist Review Online. Y el título es chocante. El artículo se titula Tiempo para marginar. Y voy a leer algunas declaraciones de Bill Knott en este artículo. Él dice: pero hay un tipo de marginación que es sano y necesario para la iglesia a la práctica. Los acontecimientos recientes han puesto de relieve por qué ahora puede ser el momento para el pueblo de Dios de excluir cuidadosamente y sistemáticamente a aquellos elementos que se han demostrado a sí mismos hostiles a nuestra vida en común. Si vas a leer algunas de estas declaraciones, es imposible no ponerte la pregunta: Señor Knott, Bill Knott, ¿quiénes son algunos de estos individuos, algunos pastores que necesitamos barrer de las iglesias? ¿Quiénes son algunos de esos pastores que debemos marginar? La gente quiere saberlo. Y él continúa diciendo en su artículo, y esto es en el contexto de la sesión de la Conferencia General de San Antonio de 2015. Él dice: así que aquí va un llamado a cerrar nuestros oídos, a proteger nuestros púlpitos, a cambiar el canal y a retener nuestros dólares de los de cualquier campo ideológico que practican los comportamientos inciviles e injustos que presenciamos en San Antonio. Sí, moverlos a los márgenes. Tracemos las fronteras de nuestra comunidad de tal manera que solo el arrepentimiento y el cambio de comportamiento les permitirán otra vez la plena inclusión. Bill Knott, tiempo para marginar. Miren dónde ha llegado la iglesia. Es obvio que este es un asunto de control. Y, ¿sabes? Has mencionado el post de Mike Cawley en Facebook. Y aquí es como respondió él cuando se dio cuenta que su correo, supuestamente privado, se volvió viral en Internet. Él dice: el poder de los medios sociales es sobrecogedor. El viernes respondimos a 4 correos electrónicos acerca de nuestra preocupación por la predicación del presidente y director de Amazing Facts. Hoy, esa respuesta está en todas partes. Decepcionante. No fue nuestra intención de hacer de eso una cosa pública. Por lo tanto, mientras que se está actuando en secreto y privacidad, está bien, pero cuando llega al público y la gente empieza a hablar y las personas empiezan a poner preguntas y la gente empieza
mostrar disgusto por ese tipo de comportamiento, entonces el que maquina eso se siente decepcionado. He leído una declaración donde a alguien se le pedía dimitir. Pero lo que queremos resaltar ahora es que este incidente con Mike Cowley, desacreditando a Doug Batchelor y Amazing Facts, y sugerir no recibirle hablar en las iglesias, en nuestras iglesias de Florida, no es un caso único o un caso aislado. Necesitamos recordar que el presidente de la Conferencia General, el pastor Ted Wilson, y sus asociados tuvieron un enfrentamiento similar con David Gates. Y yo llamo a eso que pasó hace unos meses tomar en cuernos. La manera de cómo tomaron en cuernos los líderes de la Asociación General al pastor David Gates, el director de Gospel Ministry International. Y lo que ocurrió fue que una vez que el pastor Ted Wilson fue elegido como presidente de la Asociación General, él tuvo un encuentro con David Gates y declaró que hay algunos problemas con David Gates y su ministerio. Y la comunicación siguió y los líderes de la Asociación General le dieron a David Gates una lista de estipulaciones que él debía seguir para poder continuar a ser obra misionera en el campo mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. David Gates respondió en un video y dio este testimonio. No son mis palabras, sino las palabras de David Gates. Cuando se reunió la junta directiva, él dijo que desearían estar de acuerdo con todas las estipulaciones excepto una. Y quiero leer esta estipulación, la número 6, que dice: los líderes de los ministerios de sostén propio que proveen servicios fuera del territorio de su propia división tienen que consultar y recibir la aprobación a través de la unión de la administración de la división en cuestión con respecto a la naturaleza, extensión y duración del servicio ofrecido en esa división. Esta es la política de trabajo de la Conferencia General, una de ellas, y también la Organización de Servicios e Industria de Laicos Adventistas tiene la misma política de trabajo. Y David Gates dijo que los líderes de la Conferencia General y el presidente Ted Wilson lo obligaron literalmente a firmar este documento con estas estipulaciones. Él dijo en el video que no lo firmó porque firmarlo estaba en contra de su libertad de conciencia en Cristo. Y la respuesta de los líderes de la Conferencia General fue precisamente esta: o firmas o te vamos a prohibir hacer obra en el territorio mundial de la iglesia. Bueno, el pastor David Gates dijo que él no firmó ese documento. Y entonces los líderes de la Conferencia General enviaron una carta a todas las uniones de la Iglesia Mundial declarando que no permitirán a David Gates y su ministerio hacer obra misionera en esos territorios. Estuve pensando en eso. Si los administradores de la iglesia, los líderes, están haciendo esto, prohibir y marginar hombres influentes en la iglesia, predicadores como Doug Batchelor y David Gates, que hicieron tanto para el adventismo del séptimo día en estos tiempos actuales, ¿qué harán ellos a los demás, así llamados ministerios de sostén propio, y a los ministerios que predican la verdad presente? ¿Qué van a hacer con ellos? Incluso ahora, ¿qué estarán haciendo detrás de las puertas cerradas? Como he dicho antes, conozco iglesias y conferencias que tienen su propia lista negra. Y en estas listas hay nombres de pastores que no se les debe permitir entrar en sus iglesias y hacer ningún tipo de predicación. Me pregunto, ¿qué van a hacer estos así llamados predicadores de verdad presente cuando estas puertas van a cerrarse y no podrán entrar más en estas iglesias? ¿Qué van a hacer? Mi pregunta es,
¿Acaso van a ver ahora luz en esas declaraciones del espíritu de profecía con respecto a los verdaderos ministerios de sostén propio? ¿Van a recibir ahora la luz de esas declaraciones? Y lo que vemos ahora también es que estos administradores son ahora los guardianes de cual habló Cristo en Mateo 23. Quiero leer eso. Mateo 23, el Evangelio según Mateo, capítulo 23. Estos son los guardianes, pero no los guardianes espirituales. Estos son los guardianes apóstatas. En Mateo 23, Cristo hizo esta declaración en las escenas finales de su ministerio terrenal. ¿Y dónde estamos nosotros ahora? En las escenas finales de la historia terrenal. En Mateo 23, versículo 13, Cristo dijo estas palabras: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni entráis vosotros mismos, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sabes lo que es verdaderamente triste? Que esta iglesia, esta denominación, que tiene una historia tan rica y defensores de libertades religiosas y libertad de conciencia, viniendo desde la época de la Reforma hasta 1844, ahora los líderes de la Iglesia están prohibiendo a sus propios miembros, a sus propios pastores, ejercer sus libertades religiosas porque piensan diferente a ellos y porque defienden la palabra de Dios. Y lo verdaderamente triste es que los que tienen la oportunidad de promover a estos ministros para predicar en las iglesias no se conducen conforme a la palabra de Dios. Y como ya lo dijiste, ellos no son los verdaderos guardias. ¿Cómo podemos nosotros ahora defender la libertad religiosa y apuntar el dedo hacia el papado acusándolo, que en el pasado persiguió y asesinó y ahora lo va a hacer de nuevo, cuando será impuesta la ley dominical, sin ofrecer nosotros mismos libertad de conciencia, y cuando esta misma cosa está ocurriendo en nuestra propia iglesia? Entonces, Hillary, ¿podría ser este un indicio que nos quiere mostrar que la persecución contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios vendrá inevitablemente desde dentro, desde la propia iglesia? Absoluto. Ya sabemos que debemos temer mucho más a los enemigos de dentro que los de fuera. Y este incidente, o mejor decir incidentes, con líderes de la iglesia denigrando y marginando a los que están firmes defendiendo la verdad, es una señal de los últimos días. Vamos a leer juntos Amos capítulo 7. El libro de Amos capítulo 7, donde encontramos un relato típico con Amos, que estaba predicando la verdad presente de aquellos días, y vamos a ver qué ocurrió. Debido a que Amos predicaba esos mensajes de verdad presente para su tiempo, los administradores de la iglesia, los líderes de Israel, los líderes de la iglesia de aquellos tiempos, la mayoría de ellos le dijeron a Amos que ya no puede más predicar sus mensajes en las iglesias de Betel. Él tenía que marcharse en alguna otra parte y predicar lo que recibía de Dios. En otras palabras, Amos fue marginado. En otras palabras, Amos fue prohibido en las iglesias. ¿Por qué? Porque él defendía la verdad. Y la verdad que Dios le daba iba en contra de las políticas de esas iglesias locales de Israel. Y como fue entonces, lo mismo es ahora. Amos 7, y vamos a empezar con el versículo 12. El versículo número 12 de Amos 7, la Biblia dice: Y Amasías dijo a Amos: Oh tú vidente, vete, huye lejos a la tierra de Judá, y come allá pan, y profetiza allí. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, y cabecera del reino. Y entonces Amos respondió a Amasías y le dijo, y ese fue el paso final. Cuando Amasías, el administrador de la iglesia, le dijo a Amos que ya no puede predicar. Él fue prohibido, fue marginado, se le prohibió predicar en Betel los mensajes que Dios le daba.
En aquella circunstancia, Amos le respondió a Amasías y le dijo, Dios me mostró una visión. ¿Y qué le mostró Dios a Amos en aquella visión? Le mostró una cesta con fruta de verano. Y esta cesta con fruta de verano era una parábola mostrando que el fin había llegado para Israel. El tiempo de prueba estaba por concluir para ellos como nación. Amos capítulo 8, versículo 1, es la continuación de la conversación entre Amos y Amasías. Esto me hizo ver el Señor Jehová. He aquí una canasta de fruta de verano, de fruta madura. Y él dijo, ¿qué ves, Amos? Yo dije, un canastillo de fruta madura. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No los voy a tolerar más. Y hoy, Bill Knott recomienda la eliminación de aquellas personas que defienden la verdad bíblica sobre varios asuntos y en particular sobre la ordenación de mujeres. Vamos a marginarlos. ¿Comprendes lo que está pasando? Claramente. ¿Y sabes lo que encontré interesante mientras que estabas leyendo Amos 7:13? Que fue en Betel donde el profeta fue prohibido a predicar. Y si buscamos atrás en la historia de Jeroboam, podemos ver que Betel fue el primer lugar donde se instauró la adoración a los becerros de oro, la falsa adoración, y ahí los vemos. Una iglesia que deseaba tener una religión de carnaval y baile, la adoración a los becerros, la adoración a los becerros modernos. Estas son las iglesias que cierran las puertas a los profetas, al espíritu de profecía, y cierran las puertas a los ministros, a los pastores que viven y enseñan lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Y no solamente los cultos con atmósfera de carnaval, sino también las teorías del movimiento Iglesia Emergente que reflejan el espiritualismo. En Primera Reyes, capítulo 12, es interesante, Hillary, que has resaltado ese aspecto, esa comparación entre el Betel de Amos y el Betel de Primera de Reyes, en el tiempo de Jeroboam y Roboam. ¿Qué pasó allí? Tenemos una división del reino de Israel. Y amigos, lo que necesitamos comprender es que desde la Conferencia General de 2015 empezó una separación, una división en la Iglesia Mundial. Por un lado, tenemos a Dan Jackson, el presidente de la división norteamericana, y a los que lo apoyan, las uniones y las divisiones que lo apoyan. Y en otro lado, tenemos al presidente Ted Wilson y a los que lo apoyan. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está dividida en estos momentos y esta separación será cada vez más amplia. Y vamos a mirar en Primera de Reyes, capítulo 12, cuando Jeroboam implementó en Betel, en Israel, en Dan, el falso sistema de adoración. En el versículo 31, se nos dice que Jeroboam nombró para ministrar las iglesias solamente hombres que apoyaban su falso sistema de adoración. Y los que defendían la verdad de Dios fueron marginados, fueron alejados. Y vamos a observar las cortantes palabras de Segunda Crónicas, capítulo 11, el mismo relato. Segunda Crónicas, capítulo 11, versículo 14 nos dice, porque los levitas abandonaron sus ejidos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén. Este es el mismo lugar en que Amasías le dijo a Amos que no puede profetizar más. No profetices en Betel, vete a Judá y profetiza allí. Y en Segunda Crónicas capítulo 11 vemos que los ministros fieles no podrían más predicar la palabra de Dios en Betel y tuvieron que marcharse a Judá. La Biblia nos dice, pues Jeroboam y sus hijos les habían prohibido ejercer el sacerdocio para Jehová. Y él ordenó sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Así que todos esos ministros fieles fueron prohibidos en Israel. Ellos tuvieron que marcharse en otros lugares para poder ejercer la obra de Dios. Me pregunto,
si ahora el Señor va a levantar verdaderos ministerios y ministros de sostén propio y predicadores, así como dijo la mensajera del Señor, que son las líneas irregulares que el Señor usará para terminar su obra. Amén. Y hay dos cosas ocurriendo aquí. Porque mientras Jeroboam prohíbe y elimina a los verdaderos y fieles ministros, él está ordenando sacerdotes para los lugares altos. Por lo tanto, la ordenación tiene algo que ver con esto. Así que estaban ordenando gente profana. Ordenaban personas que no tenían la autoridad bíblica de ser ordenadas. Y vemos un incidente similar en los días de Cristo, Juan el Bautista. Si observamos eso, cuando Cristo fue bautizado y después entró en la sinagoga, en Lucas 7, Él vino para presentar un mensaje de reforma y reavivamiento. Pero ¿qué hicieron los sacerdotes y los ancianos y el pueblo? Quisieron matarle, le arrastraron hasta un acantilado, airados, para arrojarle en el precipicio. ¿Y las iglesias, las sinagogas en los días de Cristo no empezaron a marginar a Cristo? Por supuesto. ¿Y los que aceptaban a Cristo no fueron excluidos de las iglesias? Oh, sí. En Juan capítulo 9, el ciego que recibió la vista, los líderes le echaron de la sinagoga. Pero Cristo recibió su adoración. En Juan capítulo 12, muchos rehusaron reconocer a Cristo y su verdad porque temían no ser expulsados de la sinagoga. Y la Biblia dice en Juan 12, versículos 42 a 49, que amaban más ser honrados por los hombres que por Dios. Y Juan el Bautista, otro ejemplo más. Aunque la Biblia no dice que él predicaba en las iglesias de aquellos días, hubo un asunto de autoridad allí. Los líderes le preguntaban, ¿quién te dio a ti esta autoridad? Al igual como preguntaron a Cristo también, ¿quién te dio a ti esta autoridad? Y a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Eres alguno de los profetas? ¿Quién eres tú? ¿Por qué bautizas? ¿Con qué autoridad? El problema era de autoridad. Y Cristo les dijo muy claro que la persona que le dio a Juan la autoridad de hacer la obra pastoral era la misma persona que le dio a Cristo la autoridad de hacer la obra pastoral, de ministrar al pueblo. Y esa autoridad no venía de los líderes de la línea regular. No venía de Caifás. Quiero leer algo aquí. De la colección Spalding and Magan, página 176, parágrafo 5. Hillary, ¿quieres leer tú esto? ¿Será que las líneas regulares que dicen que cada mente debe ser controlada por 2 o 3 mentes en Battle Creek seguirán teniendo el dominio? El clamor de Macedonia está llegando de todas partes. ¿Irán los hombres a las líneas regulares para ver si se les permitirá trabajar? ¿O saldrán y trabajarán como mejor pueden, en función de sus propias capacidades y en la ayuda del Señor, empezando de una forma humilde y creando un interés para la verdad en los lugares donde no se hizo nada para dar el mensaje de advertencia? Esa es la solución. Ahora vamos a leer esto. Es del folleto 113, página 14. Que ninguna mano de mortal, de ministro o laico, sea puesta sobre ti con la declaración: no puedes ir aquí, no hay que ir allí, no te vamos a apoyar si no recibes nuestra oferta, o si no te entregas a la labor de ganar almas a la verdad en algún determinado lugar designado por nosotros. Dios te bendecirá a medida que continúas la búsqueda de almas perdidas en lugares apartados. Para terminar, quiero leer una declaración de los Testimonios para los Ministros, página 411. Ya que esos guardianes apóstatas están atrancando las puertas y están literalmente impidiendo a los mensajeros de Dios entrar en las iglesias adventistas para ministrar al pueblo, para prepararlos para lo que está por venir sobre esta tierra, para lo que está ocurriendo en el mundo,
para dar a conocer cuán cerca estamos de la marca de la bestia y para la obra de preparación, ¿cómo vamos a alcanzar a estas personas en las iglesias donde los administradores prohíben a los ministros cuyos nombres están en la lista negra entrar? ¿Cómo va a alcanzar Cristo a estas personas? No tenemos que adivinar. Cuando sacaron a Cristo de la sinagoga y a Juan el Bautista, ¿cómo alcanzaban ellos a las personas sinceras que estaban en las sinagogas? ¿Cómo hicieron? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Los llamaban en el desierto. En Mateo capítulo 3, el Evangelio de Mateo capítulo 3, desde el versículo 5 al versículo 12, se nos dice que acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y él los bautizaba en el río Jordán si confesaban sus pecados. La gente tuvo que salir en el desierto para poder escuchar el mensaje de la verdad presente durante la primera venida de Cristo. Pero ¿cómo será en estos últimos días? ¿Qué va a ocurrir? Cuando los líderes marginaron a los discípulos, Cristo envió 70 de sus seguidores, a los que eran sinceros, y les decía que sus líderes serán guías ciegos. Él les enseñó que si los ciegos conducen a los ciegos, y si los ciegos siguen a los ciegos, todos caerán en el hoyo. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando los discípulos fueron marginados y se les prohibió hablar en las sinagogas, Pedro y los demás apóstoles dijeron a los que recibían la verdad presente: salvaos, salvaos a vosotros mismos de esta generación perversa. Hechos 2:40. Y de los que aceptaban la verdad de estos apóstoles y eran bautizados, se nos dice que seguían en las doctrinas de los apóstoles y vivían en fraternidad, rompiendo el pan juntos cada día. En Testimonios para Ministros, página 411, párrafo 1, voy a leer: Satanás ha dispuesto todas las medidas posibles para que nada haya entre nosotros como pueblo que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a abandonar nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos saldrán de entre nosotros y no llevarán más el arca. En otras palabras, ellos se van a desanimar por ser calumniados, por ser llamados extremistas, fanáticos. Ellos abandonarán la obra. Pero esos no podrán levantar muros para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Así que todo lo que hace Mike Cowley, Bill Knott y otros, algunos líderes de la Asociación General, todo lo que hacen para obstruir la verdad, la inspiración dice: esos no podrán levantar muros para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. En el pasado Dios ha levantado hombres, y Él todavía tiene hombres de oportunidad que esperan listos para ejecutar sus órdenes. Hombres que atravesarán las restricciones como unos que han sido reforzados con hormigón sin diluir. Cuando Dios pone su espíritu en los hombres, ellos obrarán. Ellos proclamarán la palabra del Señor. Ellos alzarán su voz como trompeta. La verdad no será disminuida ni perderá su poder en sus manos. Y la última frase dice: mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Alabado sea Dios. Es mi oración que estos líderes que están equivocados, como está claro en las Escrituras, que vuelvan, que se arrepientan, hasta que será eternamente demasiado tarde. Amén. Llegamos a un tiempo cuando veremos que no solo se necesita
que seamos reformadores en este mundo y protestar contra las restricciones de la libertad religiosa, sino que tenemos que hacerlo incluso en la Iglesia. La sierva del Señor dijo que la reformación no terminó, así como muchos piensan, con Martín Lutero, sino que debe ser llevada en adelante hasta el fin del tiempo. Dios está llamando hoy para reformadores, para levantarse personas que defienden la verdad. Les animamos a hacer eso. Les animamos a no ser cobardes, no temer ni aceptar ninguna estipulación que va en contra de la palabra de Dios. ¿Se sometió Amós cuando le prohibieron hablar? No. Él continuó proclamando el mensaje de Dios, con poder, con determinación. ¿Se sometió Juan el Bautista? No. ¿Y los sacerdotes fieles y los ministros fieles en el tiempo de Jeroboam? Ellos continuaron transmitir la palabra de Jehová para salvar almas dentro de Israel y también en el mundo. Y Cristo mismo, nuestro modelo, Él continuó ministrando aun cuando le prohibieron y le amenazaron. Por lo tanto, les animamos a tomar actitud firme en defensa de la verdad y del deber cristiano y exaltar la ley y el testimonio y no hacer ningún compromiso contra la verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por revelarnos tu verdad. Y a quien se les dio mucho, se les pedirá mucho. Tu palabra es verdad. Lo que está en oscuridad vendrá a la luz. Te rogamos que nos fortalezcas para permanecer concentrados al llamado que nos encomendaste. Anima a tu pueblo, Señor. Obra para llamar a líderes y laicos, a todo el pueblo, al arrepentimiento, para que podamos trabajar para ti en un mundo que perece, en un mundo que necesita la verdad, en un mundo donde tus adventistas del séptimo día duermen profundamente. Despiértanos, prepáranos, úsanos. Y luego, Señor, te rogamos, sálvanos. Danos victoria sobre el pecado. Te agradecemos por escuchar nuestra oración. Te damos las gracias por responder a nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en Perspectivas Proféticas y que Dios nos encuentre fieles a su venida.